Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. El título de la lección, como la pueden ver ahí en la pantalla, dice: ¿es su conducta como la que Cristo espera? Y bueno, eso es una pregunta sumamente desafiante. Yo espero que en el desarrollo de la lección, pues realmente vayamos entendiendo qué es eso de la conducta y qué es la conducta que Cristo espera para que pueda yo responder a esta pregunta. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Señor amado, te damos gracias por la bendición y oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra esta mañana. Pedimos tu misericordia y tu gracia, tu iluminación divina, y nos ayudes a comprender y entender lo que tú tienes para con nosotros en este pasaje de la Escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, nuestro pasaje de estudio es el capítulo número 3 de la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo número 3, ahí téngalo abierto, ahí vamos a ir a estar buscando algunos versículos que nos van a estar ayudando. Pero el texto de la semana, el texto de hoy, lo estuvimos pasando varias veces a través del chat de la iglesia y ojalá usted se haya familiarizado con el texto. ¿Por qué dice el texto? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Híjole. Primera Pedro, capítulo 3 y versículo 12. Esta lección, hermanos, tiene como propósito desafiar a vivir una conducta digna de discípulo a la imagen de Cristo. Ese es el desafío de esta mañana. Ser discípulo a la imagen de Cristo. Que mi conducta sea digna de un discípulo a la imagen de Cristo. Tremendo. Ahora, si yo hablo de conducta, si les pregunto qué es conducta, cada uno va a tener una definición de qué es conducta. Cada uno entiende a su manera qué es la conducta. Pero me puse a investigar un poquito en el diccionario y me puse a ver realmente qué podemos determinar de la conducta. Y encontré que la conducta y el comportamiento son dos cosas que van de la mano. Sin embargo, tienen algunas pequeñas diferencias entre una y la otra. Y la conducta se refiere al conjunto de acciones y reacciones que como persona, que como individuo tenemos en un determinado contexto o en una determinada situación. Y por el contrario, la conducta también tiene la forma como nos actuamos, como somos, pero en un ambiente social, en un ambiente en el que nos relacionamos con otras personas. Son, como les decía, tienen algunas pequeñas diferencias, porque vamos a ver el pasaje de esta mañana, que lo encontramos, como les decía, en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Y en esta lección, en este pasaje, encontramos enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, pero con aplicación en tres ámbitos. Hoy lo vamos a ver en tres ámbitos, así tal vez de una manera rápida, porque fue nuestro tiempo se nos apretó un poco, pero vamos a tratar de verlo. Tres ámbitos: en el ambiente familiar, en el ambiente social y en el ambiente legal. Entonces, en el ambiente
familiar. Vamos a ver esta parte. Primeros versículos del capítulo 3, del versículo 1 al 7. En este fragmento del pasaje lo dividiremos en tres puntos. Los destinatarios en general, el mensaje para las esposas y el mensaje para los esposos. Lo vamos a leer así rapidito, está ahí en la pantalla, pero les voy a leer. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Voy a repetir aquí, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, en este segmento entonces les decía, más o menos podemos relacionar esta lección como continuidad de la lección del domingo pasado. El domingo pasado estábamos viendo el capítulo 2 de 1 Pedro y específicamente en el versículo 9 del capítulo 2 define claramente quiénes son los destinatarios de esta enseñanza que Pedro estaba dando en su epístola. Dice, como decía el versículo 9 del capítulo 2, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, esta situación nos hace que nosotros que pertenecemos a ese linaje escogido, nosotros somos destinatarios de esta enseñanza. Porque el apóstol no esperaba que los que escucharan se identificaran con eso, porque estaba hablándoles a la iglesia, estaba escribiéndoles a los que ya habían sido rescatados, como decía mi hermana Alicia en un mensaje, los que hemos sido rescatados de esa multitud que anda ahí perdida, pero Dios nos ha llamado a ser linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, esta situación solo puede ser posible por medio de nuestra aceptación del sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario. Esos son los destinatarios de este mensaje. Es desafortunado reconocer que la vida matrimonial ha sido desacreditada por múltiples manifestaciones de relaciones impropias, producidas por el abuso de quien tiene más fuerza sobre el más débil. Y esta enseñanza Dios, el mismo Señor Jesucristo la presentó allá en Mateo capítulo 20 y versículos 25 y 26. Allí, cuando el Señor estaba enseñándoles a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes son los que ejercen sobre ellas potestad. O sea, los grandes son los que los dominan, los grandes son los que les ponen la bota, los grandes son los que exigen. Pero el versículo 26 aclara la situación. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
En el tiempo que nos ha tocado vivir, encontramos que hay personas que pretenden desacreditar la palabra de Dios por no satisfacer sus intereses personales, por no satisfacer sus preferencias. Pero estudiar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a adecuarnos a ella con humildad y no con arrogancia, tratando con arrogancia de adecuar la palabra a mis intereses, a nuestros intereses. Así pues, este pasaje puede ser desacreditado por quienes no quieran aceptarlo, pero eso no altera el valor de su contenido. Su contenido es para los destinatarios que está en el libro de la vida. Y si todavía no está en el libro de la vida, esa es oportunidad para que su nombre sea inscrito y que no le van a dar un DPI, pero le van a dar la corona de vida en el día del Señor. La segunda parte la encontramos, el mensaje para las esposas. Ya vimos quiénes son los destinatarios generales, pero ahora el mensaje para las esposas. Y el pasaje que leímos empieza: asimismo vosotras esposas. La conducta que el apóstol Pedro esperaba en o que comunicó, se relacionaba a una ética, pero una ética recíproca, una ética de dar y recibir, una ética en la que yo doy amor, paz y tranquilidad, por decirlo así, y recibo de lo mismo. Pero en ese contexto en el que se escribió este pasaje, la situación era terriblemente opuesta a lo que estamos pensando. Un comentarista, William Barclay, él escribe en su comentario parte de lo del Código Moral Romano, y decía el Código Moral Romano: todas las obligaciones eran para la esposa y todos los privilegios para el marido. Terrible, ¿verdad? En la ética cristiana, la ética cristiana nunca concede un privilegio sin la obligación correspondiente. No concede un privilegio sin la obligación correspondiente. Así que esto era difícil de comprender para los primeros cristianos. Máxime para una esposa cuyo su esposo no era cristiano, no había reconocido a Jesús como su Salvador. Era sumamente difícil, pero el apóstol Pedro en el versículo 2 aclara que el medio para poder hacer que su esposo viniera a Cristo, es decir, el medio para, pase adelante hermano, el medio para hacer que su esposo, es decir, ganarlo para Cristo, era por medio de su conducta reverente y casta. ¡Wow! Imagínese, hermano y hermana, un marido que se portaba déspota, un marido que le ponía la bota encima, porque esa era la norma en ese entonces, pero tenía que portarse de una manera reverente y casta, con el objetivo de ¿qué? De ganarlo para Cristo. Vean, aquí hay una cita que quisiera que nos pusieras en la pantalla. Dice uno que está marcado, que está resaltado en amarillo. Dice: la vida cristiana no es solamente la aceptación intelectual de una lista de credos o confesiones, sino que los mismos necesitan exteriorizarse a través de acciones concretas. No es solamente lo que sé, no es solamente la teoría, no es solamente que me lo digan, hay que llevarlo a la práctica. Y ese llevarlo a la práctica es la parte, como dirían en mi pueblo, la parte peliaguda. Sin embargo, el apóstol describe que adicionalmente
de su conducta reverente y casta, su belleza debería ser de un espíritu afable y apacible. ¡Wow! ¿Qué quiere decir afable y apacible, hermanos? Hermanas principalmente, porque eso es para las esposas. Amable, atento, cordial, respetuosa. ¿Y qué más? En paz, dice la hermana. Sí, así es. Queda claro pues que esta enseñanza para las mujeres, para las esposas, que podría haber tenido, o sea, que podría no haber tenido la reciprocidad esperada de un esposo no creyente, tenía como propósito ganarlo para Cristo, ganarlo para Jesús. Ahora, el mensaje para los esposos. El versículo 7. El versículo 7 es para los esposos, para nosotros, para mí que soy esposo. Estaba destinado para quienes, habiendo aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, ahora eran linaje escogido, real sacerdocio, por lo que debían tener una conducta apropiada. Esta ética recíproca que el apóstol enseñó para los esposos y las esposas tiene algunas situaciones que tenemos que considerar. Un esposo piadoso habita con su esposa. No simplemente comparte una casa, sino que verdaderamente vive con ella. ¿Y qué es vivir con ella? Identificarse con ella, relacionarse con ella. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Estás contenta, estás triste, estás alegre, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo estar contigo? Venga aquí a mi hombro, vamos a llorar juntos, qué sé yo. Pero vivir con su esposa, no simplemente compartir un techo. Él reconoce, o sea, un esposo piadoso reconoce lo que el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5, versículo 28 señaló. Vean, eso es importante que lo tengamos presente en todo momento nosotros como esposos. Hay unos cuantos esposos acá. ¿Qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Hay alguno de aquí que se odie? ¿Hay alguno que se odie? Pues entonces, si se odia, hermano, usted no es de linaje real, usted no es linaje escogido, no es real sacerdocio, porque Cristo ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones, y eso es lo que vivimos y eso es lo que reflejamos. El esposo piadoso entiende la unidad esencial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Los dos serán una sola carne. Allá en Génesis capítulo 2 y versículo 24, si no mal recuerdo. Y en el versículo 7 también el apóstol Pedro dice cuál debe ser el trato que debemos de tener con nuestra esposa. Y lo trata de una manera tan delicada que dice: traten a su esposa como, ¿qué dice? Como vaso más frágil, no como vaso frágil simplemente, sino como el vaso más frágil, el vaso que fácilmente se puede romper. Así que en términos de su valor delante de Dios, el hombre y la mujer somos iguales. Pero debemos reconocer que la instrucción del Señor en cuanto a la conducta del esposo hacia la esposa es de reciprocidad. De lo contrario, no estamos cumpliendo con ser una sola carne. Con mucha frecuencia escuchamos relatos sobre sucesos de agresión de un esposo hacia una esposa. Muchos de ellos, lamentablemente, con desenlaces fatales. Hay abusadores que buscan aislar a sus víctimas
para escapar del control. Esa forma de relación es la que el apóstol llama a modificar, instruyendo a los esposos a vivir con ellas de una manera sabia, dice, dándole honor como a vaso más frágil. La relación de violencia en una pareja de personas que han aceptado a Jesucristo no tiene lugar. Si esa situación se da, quiere decir, como dijimos anteriormente, que el versículo 9 del capítulo 2 de 1 Pedro no se aplica para él. No son linaje escogido, real sacerdocio. Y esto debe ser comunicado expresamente a los nuevos creyentes, porque puede ser que ellos vengan de un ambiente en donde la violencia intrafamiliar sea normal, sea algo que ha vivido todo su tiempo y para él sea algo pues normal, así es. Como escuchábamos el comentario de alguien, no, pues si así es, y que el hombre le pega a la mujer, pues si así es. Eso, aunque a esta persona, por ser nuevo creyente, le parezca una situación aceptable, hay que instruirlo para que esta situación no se dé y se corte de tajo. Ahora, la conducta que debemos de tener en relación a nuestros semejantes. Dijimos 3 ámbitos: el familiar, ahora el ámbito social. Aquí el apóstol Pedro, los versículos del 8 al 12, vamos a leerlo rápidamente. Dice aquí: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los ojos. ¿Sobre los qué? Sobre los justos. Entonces, ¿están los ojos del Señor sobre usted? ¿Y aquí cómo están sus oídos? Los oídos del Señor, dice. ¿A qué? A sus oraciones. Pero, entonces, ¿en qué parte del texto estamos nosotros? El apóstol Pedro en su carta instruyó acerca de la forma como debemos ser. El aspecto esencial es ser, como dice el versículo 8, ser de un mismo sentir. El llamado que el apóstol hizo puede relacionarse con el valor de la unidad. Pero la unidad es tan significativa que sus efectos se suceden tanto en propósitos desleales como en propósitos leales. ¿Cómo así? Bueno, recordemos allá en Génesis capítulo 11, versículo 6, Dios habló de la unidad del pueblo. Dios habló de que todos eran uno. Cuando estaban construyendo la Torre de Babel, dijo: este pueblo es uno. Estaban unidos en un mismo sentir, todos querían lo mismo y nada los hará desistir. Así dijo el Señor, ¿no? Y entonces los confundió las lenguas. Ahora, un propósito leal, un propósito que agrada a Dios de unidad, lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 34, allá, cuando la iglesia primitiva estaba unida en un mismo sentir. ¿Pero para qué? Vino el Espíritu Santo, porque estaban en un mismo sentir en Dios. Esa es la diferencia. Entonces, la importancia de un mismo sentir también es validada, por decir así, por el doctor Busick en su libro, un libro que hemos estado mencionando a lo largo de este año y algo tiempo más, Camino, Verdad, Vida.
En ese libro, si lo pueden leer, es un libro virtual, se llama Camino, Verdad, Vida. Si lo pueden buscar en internet, ahí los que tengan acceso a eso, búsquenlo, miren, hermano, ese libro le va a ayudar. Ahí este hermano Busick cita algo importante con respecto a la gracia santificadora, al crecimiento en la gracia santificadora, y él habla de 4 aspectos. Y entre los 4 aspectos, el cuarto aspecto dice que es que el crecimiento en la gracia santificadora es una situación también comunitaria, que como iglesia nos ayudamos unos a otros a seguir creciendo, a crecer en la gracia, a perseverar fieles a Dios, como lo hablaba esta mañana. No sé si fue el pastor, sí fue el pastor en su mensaje. Entonces, tener un mismo sentir es esencial en la vida de la iglesia, el cual favorece y estimula el crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo no ser? Pues no vamos a ser aquellos que dicen aquí: en el versículo 9 del capítulo 3 que acabamos de leer, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Eso no quiere el Señor, eso no quiere que seamos. Esa es la parte que no debo ser. Entonces, hacerlo es la relación natural. Hacerlo es el que la hace la paga, ¿no? Pero si he sido llamado o si he entrado a ese linaje escogido, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar tiene que cambiar. Cualquiera que actúe de esta forma, como lo estábamos leyendo en el versículo 9, no se ha consagrado a Dios, o bien que se ha enfriado y ha descuidado su relación con Dios. El apóstol sustentó su enseñanza en un pasaje del Salmo 34 que leímos acá, esos versículos. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, invitó a buscar la paz y seguirla. El apóstol Pedro hizo una advertencia que estimula a hacer el bien y apartarse del mal. Pero el rostro del Señor, termina el versículo 12, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Estamos hablando de conducta, estamos hablando de cómo nos vamos a conducir, estar en un contexto determinado o en un ambiente social, en mi casa o cuando estoy en la iglesia, en comunidad con los hermanos. No olvidemos el versículo 12 del capítulo 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, el punto número 3, el ámbito legal. Nuestra conducta ante la justicia. Versículos del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro inició su ministerio en un momento que los seguidores de Jesús tenían cierta aceptación y tenían cierto espacio en las sinagogas, porque eran judíos y estaban relacionados con todos los judíos de ese entonces. Y como judíos, como decíamos, tenían cierta aceptación. De hecho, los discípulos pensaban o querían que la salvación, o sea, que todos los que estaban en esto, todos sus contemporáneos, aceptaran a Jesucristo, porque era para ellos, era para los judíos. Recordemos que cuando los discípulos empezaron a hacer las obras que Jesús hacía, sanando enfermos, haciendo el bien y todo ese tipo de situaciones dentro de la iglesia, eso empezó a causar molestia entre los líderes judíos, entre los líderes, y entonces los empezaron a perseguir. Y ante esa persecución es lo que el apóstol Pedro dice acá. En el versículo 13, el apóstol Pedro lo relaciona con Hechos capítulo 4 y versículos 13 y 14, allá cuando Pedro y Juan van al templo y sanan a un cojo. Y entonces la sanación de ese cojo despierta un tremendo alboroto, al punto que a Pedro y a Juan los meten presos. Y cuando los llaman, estoy tratando de parafrasear el pasaje, y cuando los llaman ante los líderes, dice que ellos se maravillaban de escucharlos, porque hablaban con tal soltura y el Espíritu, obviamente el Espíritu les daba lo que tenían que decir, y entonces los líderes se maravillaban de escucharlos. Precisamente por eso el versículo 13 que acabamos de leer dice: ¿y quién es aquel que podrá hacerlos daño si vosotros seguís el bien? Estaban haciendo las cosas bien, ¿y quién les iba a poder hacer daño? Sin embargo, la situación fue complicada, porque ellos tuvieron complicaciones por seguir el bien. De manera que, ¿qué pasa si la justicia resulta injusta? ¿Qué pasa si la justicia resulta injusta? Dios, en el tiempo de los hebreos, había enviado instrucciones sobre la justicia. Allá en Deuteronomio capítulo 16, ahí habló de la justicia y les dijo qué era lo que tenían que hacer, y entre otras cosas les dijo: no fuerces el derecho, más bien la justicia seguirás. En ese entonces, de la referencia del hecho de Hechos capítulo 4, esa justicia hacía muchos años que ya no la practicaban, ya se les había olvidado, y precisamente eso fue lo que ocurrió. Por eso es que ellos fueron a la cárcel. Pero el apóstol Pedro, en el versículo 14, les dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Ay, hermanos, eso se vuelve complicado, ¿verdad? ¿Cómo asimilar eso? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero da la respuesta en el versículo 15. En el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es complicado, es complejo cuando te están acusando, pero tenemos que prepararnos para presentar defensa. ¿Cómo? Con la práctica de las disciplinas espirituales. ¿Cuál es? Lectura de la palabra, la oración, congregándonos para crecer juntos, para aprender juntos. De esa manera nos vamos a preparar. Y a la hora de presentar nuestra defensa, ¿cómo dice? Presentarla con mansedumbre y reverencia. Y el versículo 16 empieza con una frase bien compleja, hermanos, bien complicada, porque dice, teniendo buena conciencia. Es decir, lo que estoy diciendo como mi defensa, esa es la verdad, estoy claro porque mi conciencia no me acusa, ¿verdad? Teniendo buena conciencia. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol cerró esta parte de su enseñanza diciendo que es mejor padecer haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Tremendo, hermanos. Esta parte final es muy significativa porque para la iglesia es muy cómodo estar de acuerdo con el mundo, de acuerdo con lo que el mundo propone. Y superficialmente esto está bien, todos tranquilos, no hay problema, no hay persecución, no pasa nada. Pero espiritualmente es terriblemente peligroso. Entonces, Satanás con sus engaños sugiere lo más cómodo, no lo correcto. Y de eso debemos estar listos. Y para concluir, mis hermanos, el no ser odiado por el mundo, el ser amado, halagado y acariciado por el mundo, es una de las posiciones más horribles en la cual puede encontrarse el cristiano. Un sabio dijo esto y también agregó: ¿qué cosa tan mala he hecho para que él hable bien de mí? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a veces ocurre que algunos cristianos se vuelven odiosos, se vuelven ofensivos, pero son llamados a sufrir por ellos. Y luego dicen que están sufriendo persecución. No obstante, están sufriendo simplemente por hacer el mal. Ojo, hermanos, cuidado con esa situación. Cabe entonces hacer la pregunta, como era el título de nuestra lección, pero ahora la vamos a hacer en primera persona. En primera persona. ¿Es mi conducta como la que Cristo espera? ¿Es mi conducta como la que Cristo espera? Hermanos, la iglesia es el único recurso que Dios dispuso para comunicar su palabra con una vida santa, con una vida ejemplar, viviendo una santidad práctica, una santidad que ayuda, que es compasiva, que
que ve la necesidad y está presta para atender. Eso pondrá a su iglesia contra los deseos de este mundo y podrá traer incomodidad y sufrimiento, pero debemos estar preparados, como decíamos en el versículo 15, para presentar defensa, sabiendo que los ojos del Señor están sobre los justos. Hermanos, para cerrar, quiero hacer un reto. Quiero cerrarlo con un reto. Para usted, hermano, para usted, hermana, para cada uno en casa. Volviendo al ámbito familiar. Es posible que yo pueda decirles a mis hijos, a mis hijas, como lo dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4 y versículo 9. ¿Puedes ponerlo en pantalla? Era una parte de una grafiquita que tenías ahí. Filipenses capítulo 4 y versículo 9. ¿Les puedo decir con solvencia eso a mis hijos? Hermanos, si no lo puedo decir, yo les sugiero que nos pongamos en oración y hablemos con nuestros hijos y les planteemos, miren, el antes y el después. Lo que antes hice, borrón y cuenta nueva, porque Cristo lo ha borrado todo. Pero de aquí en adelante les aseguro que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y la paz de Dios estará con vosotros. Cuando pueda decirle eso con solvencia a mis hijos, la gloria sea para Dios, porque Él mora verdaderamente en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Mis hermanos, somos pocos, pero quiero que esta mañana lo repitamos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios nos ayude, hermanos, para que nuestra conducta sea tal que el nombre de Dios sea exaltado en cualquier lugar donde nos encontremos. Bendiciones, hermanos, y feliz semana. Gracias por acompañarnos una lección más. Deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.